Muy bien, ahora sí, queridos hermanos y hermanas, sean todos muy bienvenidos. Invitados también, tenemos invitados aquí participando del segundo día del seminario. Hoy día es día 22 de marzo del año 2024. El día de ayer estuvimos compartiendo sobre la introducción general al principio divino y también sobre los principios de la creación, como ustedes ven acá, el día número uno, ayer. Y hoy día, el segundo día o segunda tarde, vamos a compartir sobre la caída del hombre y la misión del Mesías. Como mencioné ayer, especialmente para las personas que están conociendo ahora nuestro movimiento y las conferencias, estos seminarios se pueden extender hasta de un día, 3 días, 7 días, 12 días, 21 días y hasta 40 días se puede. Entonces, hay mucho contenido y esto es simplemente una pequeña pincelada de los contenidos que se encuentran dentro de este maravilloso libro que es El Principio Divino. Hoy día vamos a ver un tema que es bastante serio, muy delicado, muy profundo, porque va a tratar de revelar lo que le sucedió a los primeros antepasados humanos. Como dijimos ayer, hay muchas culturas que tienen una cierta idea, una cierta noción de lo que pudo haber sido la caída del hombre. O algunas religiones, por ejemplo, ellos tienen la pequeña intuición de que el hombre se apartó de su camino original, que estamos funcionando de una forma incompleta. Y estas grandes religiones han tratado de encontrar el equilibrio o el centro de su naturaleza original. Entonces, el principio divino nos va a mostrar, a plantear una situación que para mí, punto de vista, es bastante clara sobre lo que pudo haber sido la caída del hombre. Entonces, esta conferencia, que es la segunda, se llama La caída del hombre y toca el tema de cuál es el origen del mal. Fíjense ustedes, todo ser humano sin excepción está inclinado a rechazar el mal y a perseguir el bien, pero arrastrado inconscientemente por una fuerza mala, rechaza el bien deseado por su mente original y comete actos malos que realmente no desea hacer. Esta es la tragedia humana. Estamos permanentemente en una lucha interna de querer vivir bien, hacer las cosas bien, pero algo dentro de nosotros, en la mitad del camino, en la mitad del día, nos empuja a cometer actos malos. No es solamente nosotros, toda la humanidad desde el comienzo de la historia humana ha tenido esta contradicción. Por eso muy bien expresó en Romanos el apóstol Pablo cuando dice que él dice lo siguiente: veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, muy sinceramente, Pablo confiesa de que aunque él cree en Cristo, aunque Cristo es el Salvador, trajo la libertad hasta cierto nivel, como él lo menciona acá, todavía hay un problema muy profundo en él, que es el problema que tenemos todos nosotros. Con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. En el cristianismo, esta fuerza mala es conocida como Satanás, que significa el adversario, el enemigo, ¿no? Esta fuerza que se opuso al ideal de Dios, al plan que Dios tenía, nosotros o el cristianismo le denomina Satanás, el adversario, el enemigo, el maestro del mal. Hay muchos nombres. Para aclarar estas cuestiones, por lo tanto, debemos estudiar la caída del hombre, para estudiar esta situación en la cual se encuentra el ser humano. Y antes de estudiar la identidad de Satanás, de este enemigo, de este adversario, lo primero que tenemos que hacer es analizar la raíz del pecado.
en qué contexto se dio la caída del hombre. Y comienza así el Génesis. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ese es el relato que tenemos nosotros, los cristianos y el judaísmo, sobre lo que pudo haber sido la caída del hombre. Pero vamos a ir más al fondo para analizar, porque todavía está esto en un contexto demasiado simbólico. Vamos a tratar de entender realmente lo que pudo haber sucedido en esa época cuando Adán y Eva fueron tentados. Entonces, hasta el día de hoy, nadie ha conocido cuál es la raíz del pecado. Muchos creen que Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, comieron del fruto de un árbol de la ciencia del bien y del mal, y que este acto fue la raíz del pecado, es decir, la desobediencia. Por la desobediencia, entonces, entró el pecado original en el ser humano. Hasta el día de hoy se cree que el fruto, por lo tanto, causó la caída de Adán y Eva, este fruto que se comió como un fruto, se entiende, literal, es como un fruto de un árbol, ¿no? Por un lado, desobedeció Adán y Eva a Dios, comieron de este fruto y por lo tanto este fruto causó la caída del hombre. Pero vamos a analizar profundamente cómo Dios, el Padre del hombre, pudo haber hecho un fruto tan tentador como para que sus hijos arriesgaran sus vidas por comerlo. Eso sería realmente demasiado cruel pensar que Dios colocó un fruto tentador para que sus hijos pasaran por ahí cerca, se sintieran tentados, lo comieran y murieran. Sería realmente eso demasiado feo. ¿Cómo pudo él colocar un fruto tan dañino donde sus hijos podrían alcanzarlo tan fácilmente? Entonces, descartamos el hecho de que no pudo haber sido esa la actitud de Dios, de probar a sus hijos, probándolos a costa de morir, o como consecuencia, si lo comieran, morirían. Sería algo demasiado cruel de parte de Dios. Como algo comestible también podría ser la fuente del pecado o la causa de la transmisión del pecado original para las futuras generaciones. Como una comida, la comida podría ser causante de un pecado original. Bueno, Jesús lo dijo muy claramente en Mateo 15:11. Jesús dijo que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Por lo tanto, se descarta que el fruto, una cosa comestible, fue realmente el elemento que causó la caída del hombre y por lo tanto permitió que se contrajera el pecado original. Tiene que ser algo diferente. ¿Probaría Dios, que es un Dios de amor, tan despiadadamente a su hijo e hija mediante un fruto que podría causarles la muerte? Entonces descartamos también el hecho de que Dios, que es un Dios de amor, no podría colocar un fruto que causara daño a sus hijos. Ninguno de nosotros lo haría, por lo tanto Dios mucho menos. No podemos comprender por qué Adán y Eva, que no estaban ni mucho menos muertos de hambre, desobedecieron el mandato de Dios a riesgo de sus propias vidas y comieron este fruto. Es decir, este fruto que les iba a producir un daño. La Biblia menciona de que iba a haber una muerte, es decir, algún tipo de muerte se iba a producir. Aún así, arriesgando sus vidas, ellos comieron de este elemento, de esta fruta. Pero vamos a descifrar qué es la fruta. Sin duda alguna, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal debió ser algo tan extraordinariamente estimulante y tan ardientemente deseado que el miedo al castigo, incluso la muerte, no pudo impedir
que comieran de él. Es decir, era algo mucho más allá que un fruto comestible. Cuando uno sabe que el alimento está contaminado, no lo come por instinto. Entonces, no pudo haber sido un fruto literal, sino que debe haber sido algo muy potente, muy fuerte, que incluso, aún arriesgando la vida, soy llevado a probar ese fruto. Muchas partes en la Biblia están escritas en símbolos y parábolas, entonces el fruto debe haber sido también algo simbólico. Para contestar esta pregunta, comencemos primero analizando, examinando el árbol de la vida que creció en el jardín del Edén junto con el árbol de la ciencia del bien y del mal. En Génesis dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estaban ahí en el jardín del Edén. Según la Biblia, siempre el árbol de la vida es mencionado en el Antiguo Testamento como una meta a alcanzar. Entonces representa este árbol el símbolo de la esperanza del ser humano, llegar a ser un árbol de la vida. Por ejemplo, los israelitas consideraban el árbol de la vida como su esperanza última, lo vemos en Proverbios. Dice, la esperanza prolongada enferma el corazón, más el árbol de la vida es el deseo cumplido. Es decir, alcanzar ese árbol de la vida, tornarse un árbol de la vida, es el deseo del ser humano, es la realización del ser humano. También vemos, de la misma forma, que la esperanza de los cristianos, desde los días de Jesús hasta nuestros días, se ha dirigido también hacia este árbol de la vida. En Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Vean ustedes cómo se vuelve a mencionar otra vez este árbol. Y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces no es un árbol literal. Estamos hablando de miles y miles de años desde la caída de Adán y Eva. Entonces este árbol representa un símbolo, una meta, un ideal. Podemos comprender la importancia del árbol de la vida como representando al hombre maduro, que ha realizado el ideal de la creación, que ha alcanzado la perfección, el Adán perfecto. El árbol de la vida, por lo tanto, representa al hombre perfecto, al Adán perfecto. Entonces, Dios no solo creó a Adán, sino también creó a Eva como la esposa de Adán. Por lo tanto, es lógico que si en el jardín del Edén había un árbol que simbolizaba al hombre maduro, haya otro también que representara a la mujer madura. Entonces, este árbol que ustedes ven aquí al lado con el fruto representa a Eva madura, o en un periodo de su perfección hacia la madurez. Porque aquí hay un punto que lo vamos a analizar más adelante. Por consiguiente, Dios, al enseñar en clave los secretos de la caída del hombre, representó a Adán como eh, Adán perfecto como dos árboles y a Eva también como un árbol eh, en el proceso hacia la perfección. Veamos aquí el siguiente punto. Entonces habían dos árboles en el centro del jardín que representan dos personas que eran el centro del ideal de la creación que son representados por Adán y Eva. Adán, por lo tanto, es representado por este árbol, es un símbolo, es una meta que Adán debe alcanzar, y el árbol de la ciencia del bien y del mal representa a Eva. Pero aquí dice el árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, este árbol con este fruto representa a la mujer que en su culminación debe dar frutos del bien. Pero aquí está algo implícito acá que es la responsabilidad humana que vamos a ver un poquito más abajo. Si Eva, con su amor, lo vamos a explicar un poquito más adelante, todo su ser, todo su amor se centra en Dios, el fruto que es su descendencia van a ser frutos del bien. Entonces este árbol se va a tornar el árbol de la ciencia del bien. Sin embargo, si sucede algo que interrumpe ese proceso hacia el fruto del bien y Eva se centraliza en Satanás, entonces va a producirse una mala descendencia. Entonces aquí está implícito en este árbol la responsabilidad de Eva y también involucra a Adán. Lo vamos a ver más adelante. Ahora veamos la identidad de la serpiente y después vamos a conectar todos estos elementos que estamos describiendo. Veamos la identidad de la serpiente.
hay varias cosas aquí que son intrigantes. Esta serpiente, si era literal una cobra, una serpiente, era muy especial porque la Biblia dice que era capaz de conversar con el hombre. Dice la Biblia en Génesis, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Es decir, esta serpiente tenía cualidades de conocer la voluntad de Dios y de tentar al hombre, de causar la caída del hombre. También conocía la voluntad de Dios, conocía el mandamiento de Dios de prohibir al hombre de comer el fruto, y él tentó a Eva a comer del fruto, es decir, estaba muy consciente de un mandamiento espiritual. Entonces vayan ustedes pensando cómo pudo haber sido una serpiente quien tentó a Eva. Luego, nosotros vemos en Apocalipsis 12:9 que esta serpiente, o la supuesta serpiente, vivía en el cielo, dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, este ser vivía en el cielo. Podía dominar también el alma humana, trascendiendo el tiempo y el espacio. Ya con todos estos elementos, es muy clarito deducir que este era un ser espiritual. Entonces podemos o hemos demostrado que la serpiente que tentó al primer hombre y la primera mujer no era un animal, no era un reptil, sino un ser espiritual. El ser espiritual representado por la serpiente era un ser originalmente creado por un propósito bueno y que más tarde cayó y se degradó convirtiéndose en Satanás. ¿Ah? Entonces, se puede decir que la Biblia utilizó metáforas para representar la acción, la actitud de este ser arcangélico cuando tentó a Eva, ¿no? Actuó como una serpiente. Entonces, como no hay otro ser que tenga tales características, excepto un ángel, no podemos menos que creer que la serpiente debió haber sido el nombre simbólico de un ángel. ¿Ah? Entonces, este ángel se llama Lucifer, un ángel que fue creado para el bien. Leemos en 2 de Pedro 2:4 que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno. Esto demuestra definitivamente que la verdadera identidad de la serpiente que tentó al hombre a pecar era un ángel. Veamos entonces qué pecado cometieron los ángeles y el ser humano. En Judas 6:7 hay una información muy importante. Dice, y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, estos ángeles que Dios arrojó al infierno, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos, igual que los ángeles, Sodoma y Gomorra, igual que los ángeles, fornicaron y se fueron tras un uso antinatural de la carne, padeciendo la pena de un fuego eterno. Es decir, Judas nos está revelando que la acción que cometió o que cometieron los ángeles o que cometió el ángel fue el pecado del adulterio. Vean ustedes lo siguiente. Entonces, la fornicación es un delito que no se puede cometer por sí mismo, uno solo. Por consiguiente, debemos descubrir con quién el ángel cometió fornicación en el jardín del Edén. Con el fin de conocer esto, investiguemos qué clase de delito fue cometido por el ser humano. Aquí hay una nueva revelación que nos puede ayudar a deducir cuál fue el pecado que cometió Adán y Eva. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjense ustedes acá. Si hubieran cometido el pecado comiendo un fruto literal de un árbol, de la ciencia del bien y del mal, en vez de cubrirse sus partes íntimas, habrían ocultado sus manos y sus bocas, porque es naturaleza humana ocultar el área de la transgresión, como dice Job 31:33. Dice, si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad. Es decir, la naturaleza humana es siempre esconder el lugar con el cual cometemos el delito, esconder el cuerpo del delito. Y Adán y Eva se cubrieron sus partes sexuales, eso hay que pensarlo profundamente. ¿Por qué?
Entonces, según estas referencias bíblicas, podemos afirmar que hubo una relación adúltera entre el ángel y el hombre. Vean ustedes aquí, el pecado del ángel está relacionado a un acto sexual y también el pecado del hombre está relacionado a cubrirse sus partes sexuales. Y la Biblia dice que Lucifer le dio de comer a Eva, Eva comió, y luego Eva le dio de comer a Adán. Es decir, aquí hay un intercambio de elementos que podemos llamar intercambios sexuales, una relación sexual entre ellos, una relación adúltera entre el ángel y el hombre, y que esto fue la causa de la caída, ¿no? Una relación sexual. Veámoslo de otra forma. Entonces se produjo una relación sexual espiritual entre el arcángel Lucifer con su cuerpo espiritual y Eva con su cuerpo espiritual. Una de las cualidades que tenía el ser humano antes de caer era la sensibilidad espiritual, el tacto, poder sentir espiritualmente otro ser espiritual. Entonces fue perfectamente posible para Eva y el arcángel haberse relacionado sexualmente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Luego, Eva le comparte a Adán y ambos comen eh, a través de unir sus cuerpos físicos y espiritualmente. Entonces se produce la caída física y espiritual. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Originalmente, el ideal de Dios era que el hombre pudiera alcanzar la perfección, la mujer también alcanzar la perfección, y unirse luego como esposo y esposa y establecer una familia, ¿no? A través de el amor verdadero con Dios en el centro. Y así multiplicar el amor, la vida y el linaje de Dios eternamente para sus descendientes. Establecer una familia ideal o el reino de los cielos en la tierra. Sin embargo, esto no se realizó y por el contrario se estableció un mundo donde el hombre y la mujer se centralizaron en Satanás, en este adversario, que los empujó, los tentó a probar del sexo antes de tiempo, en un periodo de inmadurez todavía. Ellos se unieron, pasaron a la segunda bendición. Recuerden ayer que nosotros vimos las tres bendiciones y enfatizamos muy fuertemente la primera bendición. Pero Lucifer los tentó para saltarse ese paso y formar una familia, experimentar el amor sexual prematuramente, primero con él, Eva con él, y después Eva con su marido, estableciendo así una familia centralizada en un amor y una vida y un linaje falso, con familias desestructuradas y el infierno en la tierra. Vean ustedes, hay que ver si el mundo ahora, el mundo actual o el mundo como ha sido, si ha sido un mundo ideal. Ha sido un mundo lleno de guerras, ha sido un mundo lleno de conflictos, conflictos entre la mente y el cuerpo del ser humano, conflictos entre hombres y mujeres, conflictos entre padres e hijos, entre hermanos. Es un mundo de guerra, porque Lucifer sedujo a Adán y Eva a formar una familia antes de estar preparado para formar una familia. Es por eso que en Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Cuando Jesús dijo esto, los fariseos, los israelitas, se enojaron mucho. Pero Jesús estaba hablando de la esencia del ser humano, que no está centralizada en Dios como debería haber sido. Entonces, esta es, queridos invitados, la primera parte, la segunda, la tercera conferencia, porque comenzamos con la introducción, principio de la creación, ahora la caída del hombre, entonces tercera conferencia, pero segunda conferencia en cuanto a conferencia del principio divino. Y aquí este tema es muy profundo, hay muchos otros contenidos, como por ejemplo, ¿qué heredamos nosotros de esta relación entre Eva y Lucifer y Eva con su esposo Adán? ¿Qué nosotros heredamos? Descubrimos que heredamos ciertas naturalezas caídas que le llamamos, cierta tendencia muy igual para todos. Los celos, la envidia, el resentimiento. Estas emociones se dan en todas partes, en Oriente y en Occidente. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué heredamos este tipo de elementos? Todo eso
se puede estudiar después en un seminario más profundo, con más tiempo. Entonces, esto es simplemente una pequeña pincelada de lo que el principio propone, expone a nosotros de lo que pudo haber sido la caída del hombre. Por el hecho de que, por el hecho de que la humanidad cayó, Dios tuvo que preparar un nuevo fundamento para poder rescatar al ser humano. Y este proceso es muy largo y muy profundo porque Dios no quería perder tiempo y ya en la época que Adán y Eva cayeron, Dios quería evitar que la tragedia se extendiera a las futuras generaciones. Entonces, esa conferencia no la vamos a tocar acá, nos vamos a saltar 4000 años y vamos a llegar a la época de Jesús, a la época de la misión del Mesías, cuando Dios, ya la humanidad se multiplicó en gran manera, pero Dios pudo establecer un fundamento para enviar al Mesías. Entonces, esta conferencia se llama la misión del Mesías. Volvamos a repetir, si originalmente Adán y Eva se hubieran unido como esposo y esposa, hubieran madurado primero individualmente y se hubieran unido como esposo y esposa, centrados en el amor verdadero, habrían formado una familia, sociedad, nación y un mundo ideal y el reino de los cielos en la tierra, centralizados en Dios. Serían los padres verdaderos. Si Adán y Eva hubieran cumplido esta responsabilidad, el mundo sería absolutamente diferente. Sin embargo, no fue así, y el mundo que nosotros conocemos, en el cual nacimos nosotros, nuestros antepasados, de miles de generaciones, ha sido un mundo de mucha lucha, de sufrimiento, ¿no? Un mundo de amor falso, donde no hay amor verdadero. Es un mundo, es una tragedia. Entonces, Dios comienza un proceso de tratar de establecer las condiciones para salvar a la humanidad, para restaurarla. Y esto lo hace preparando un fundamento, preparando una nación que pueda recibir a alguien que pueda nacer en este mundo ajeno al pecado, sin pecado original, un hijo unigénito. Entonces Dios prepara al pueblo de Israel como esta nación para recibir al Mesías. Cuando nace el Mesías, entonces el Mesías que tiene su cuerpo físico y espiritual aquí en la tierra, puede dar salvación física y espiritual a la humanidad y puede realmente establecer el reino de los cielos en la tierra por primera vez. Por eso en la Biblia dice, véngase a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es decir, el Mesías puede establecer, cuando venga, estamos hablando de la época de Jesús, podría establecer entonces el reino de los cielos en la tierra. Había mucha expectativa y mucha esperanza que eso sucediera. Entonces Dios envía al Mesías a Israel. ¿Cómo podían los judíos identificar el tiempo de la venida del Mesías? Bueno, apareció Juan Bautista, en primer lugar, como un profeta, como dice aquí en Lucas, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Isabel te dará a luz a un hijo, y llamarás su nombre Juan, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Dice aquí, e irá delante de él, de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y también leemos acá en Juan, dice, hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, de la venida de Cristo, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Es decir, cómo los israelitas iban a saber el tiempo de la llegada de Jesús, Dios preparó un profeta, que era Juan Bautista. Entonces, ¿cuál era la misión de Juan Bautista? La misión de Juan Bautista era preparar a la gente para el Mesías, llamándolos al arrepentimiento. Y él lo estaba haciendo esto. Él estaba en el desierto y comía leche y langostas, ¿no? Y miel silvestre, es decir, vivía una vida de, de total entrega y devoción a la profecía, ¿no? Y a la advertencia, a la amonestación, preparando al pueblo de Israel. Inclusive los romanos también habían algunos que eran tenían fe en que lo que decía Juan era algo muy, muy importante.
Entonces Juan también tenía que informar a todo el mundo que Jesús era el Mesías para que pudiesen creer en él y seguirlo. Y tenía el mismo Juan Bautista que convertirse en el principal discípulo de Jesús, apoyándolo en todo. Entonces aquí tenemos estos tres puntos importantes. Como profeta, como aquel que va preparando el camino, tiene que dar el ejemplo. Esa era la misión de Juan. Pero luego, al comienzo, Juan empezó a dar testimonio de Jesús, pero veamos lo que sucedió realmente. Esto hay que analizarlo muy seriamente. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí que viene el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después viene de mí uno que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es decir, Juan estaba bautizando, ya conocemos bien la historia, y aparece Jesús. Juan tiene una experiencia espiritual, ve el Espíritu Santo que se posa encima y él da testimonio de Jesús como el Mesías. ¿Qué debería haber hecho Juan después de esta experiencia espiritual donde reconoce a Jesús como el Mesías? Juan debería haberse convertido en el discípulo principal de Jesús. Hubiera sido más fácil para el pueblo judío y los líderes aceptar a Jesús como el Mesías si si Juan fuese su principal discípulo. Vamos a ver que aquí hay un tema muy, muy serio, muy, muy importante. Las profecías mesiánicas se hubieran realizado y también el reino de los cielos se habría establecido en aquella época. Fíjense ustedes la importancia que tenía Juan Bautista en cumplir bien su papel. No solamente Juan tenía que profetizar allá en el río Jordán que Jesús era el Mesías, sino que tenía que seguirlo. Si tú estás hablando, preparando a la llegada del presidente de la República en un país donde nadie lo conoce, tú no puedes irte cuando el presidente llega al aeropuerto. Tú tienes que estar ahí junto con los ministros del país que va a visitar y presentarle a los ministros, este es el presidente de mi país. Vamos a ver si Juan hizo eso, Juan Bautista. Si Juan Bautista hubiera cumplido su misión uniéndose con Jesús, naturalmente los líderes religiosos que respetaban profundamente a Jesús, a Juan Bautista, lo hubieran seguido también. Luego el pueblo judío hubiera seguido a los líderes religiosos que están siguiendo a Juan Bautista, que está siguiendo a Jesús. Y luego el mundo entero hubiera sido testificado para Jesús, conectarse con Jesús. Entonces, siguiendo este proceso de seguir cada uno a su líder respectivo, a través de Juan dar el ejemplo, entonces el mundo entero hubiera seguido en esa época a Jesús muy, muy fácilmente. Entonces, pero ¿será que Juan Bautista entendió su misión? Mire, veámoslo bien. Juan Bautista vino como sucesor del profeta Elías para guiar al pueblo hacia el Mesías, ya que había una profecía en Malaquías que decía, que es el último libro del Antiguo Testamento, que decía, Elías vendría antes del Mesías. Vamos aquí a enfatizar un poquito. Juan Bautista vino como sucesor de Elías para guiar al pueblo hacia el Mesías. ¿Por qué era sucesor de Elías? Porque Malaquías, si ustedes ven el Antiguo Testamento, que es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, está muy clarito de que antes que llegue el Señor va a llegar Elías primero. Entonces la gente estaba esperando a Elías. Si tú le dices a cualquier israelita en esa época, yo soy el Mesías, lo primero que te va a preguntar, ¿dónde está Elías? Porque la Biblia dice que primero viene Elías. ¿Dónde está? La Biblia dice que Juan Bautista venía en la posición de Elías. Lo leímos nosotros anteriormente. Juan venía en la posición de Elías. Vamos a ver qué sucedió aquí, un tema muy delicado que fue lo que causó la separación entre Juan Bautista y Jesús y el pueblo de Israel también. Mire lo que dice en Malaquías 4, 5, 6. Dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga
y hiera la tierra con maldición. Entonces, antes que el Mesías, cualquier persona que se diga yo soy el Mesías, le van a preguntar dónde está Elías primero que profetiza sobre ti. De repente aparece Jesús hablando que él es el Mesías y le hacen la pregunta. Veamos, recordemos el mensaje del ángel Gabriel a Zacarías, padre de Juan el Bautista, cuando, cuando supo que su esposa quedaría embarazada. Fíjese aquí vamos a ver que está muy claro para Zacarías, el padre de Juan Bautista, de que Juan Bautista venía como Elías. Fíjense aquí. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Isabel te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos. Fíjense aquí, e irá delante de él, de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, Juan Bautista venía en la posición de Elías, no era el Elías que había aparecido cientos de años atrás, era una persona que tenía la misma misión que tuvo Elías en un momento difícil de fe del pueblo de Israel, con la misma templanza, con la misma fuerza. Este hijo de Zacarías iba a tener el mismo espíritu poderoso, una fe profunda para guiar al pueblo igual como lo hizo Elías en su época. Jesús, sabiendo que Juan tenía la misma misión que Elías, es decir, guiar al pueblo hacia el Mesías, fue categórico al afirmar que Juan era Elías, que todos estaban esperando. Fíjense aquí, vamos a analizar con mucha seriedad este punto. Dice, Jesús dice, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, y si queréis recibirlo, fíjense aquí lo que dice Jesús. Él es aquel Elías, el que había de venir. Si nosotros decimos que no, entonces estamos en contra de todo lo que está en la Biblia. Jesús está diciendo claramente que Juan Bautista es el Elías que debía venir. Cuando los sacerdotes escucharon esto de Jesús, enviaron inmediatamente sacerdotes y levitas a Juan Bautista para preguntarle y saber si lo que Jesús había dicho era verdad o no. Fíjense aquí algo muy importante. Los israelitas, ellos estaban muy serios que realmente Jesús podía ser el Mesías. Ellos escucharon a Jesús que dijo, yo soy el Mesías, y le prestaron atención seriamente. Porque cuando Jesús les dijo, Juan Bautista es Elías, los israelitas mandaron a gente a preguntarle a Juan Bautista. Es decir, están muy serios. Los israelitas están muy serios que Jesús puede estar diciendo la verdad. Entonces vamos a preguntarle a Juan Bautista lo que dice Jesús. Si Juan Bautista dice, sí, yo soy Elías, entonces realmente Jesús es el Mesías. Vean ustedes la situación compleja que hay aquí. Entonces, en Juan 1, 19, 23, fíjense bien este tema. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Le pregunta lo siguiente, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Está bien, perfecta esa respuesta, yo no soy Cristo. Y le preguntaron, ¿quién pues? Fíjense ustedes, queridos invitados, invitadas, ¿eres tú Elías? Y Juan respondió, no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Otra vez, de otra forma le preguntaron, ¿eres tú el profeta Elías? Y respondió, no. Pues ¿quién eres? Y Juan responde, para que demos respuesta, le dicen los fariseos, ¿quién eres tú? Dinos para que podamos responderle a la gente que nos envió. ¿Qué dice de ti mismo? Y dijo, yo soy simplemente una voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías. Fíjense ustedes. Entonces, voy a colocar aquí una flechita roja. Él es aquel Elías el que había de venir, dice Jesús. Juan Bautista dijo, no soy Elías. Piensen ustedes, piensen ustedes lo que se está produciendo acá. ¿A quién le creemos? A Juan Bautista, que tiene un histórico que es muy conocido y muy respetado,
en el pueblo de Israel, o a Jesús que aparece de repente diciendo que yo soy el Mesías. Y seguramente había muchos otros también que se decían ser el Mesías. Quedó muy compleja la situación para Jesús. Por lo tanto, Juan no siguió a Jesús y continuó un camino de ministerio aparte. Vean ustedes, vean ustedes. Entonces hubo discusión luego después entre los discípulos de Juan y los discípulos de Juan y los de Jesús sobre los judíos sobre la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio de él, de esa persona. Y Juan le respondió y dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es decir, se ve claramente que Juan Bautista estaba separado de Jesús, con sus propios discípulos, dando la salvación y le dicen los discípulos de Juan, pero ¿y aquella persona que tú diste testimonio también está bautizando? ¿Cuál es entonces? ¿A quién hay que seguir? Y en Juan 4:1 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Es decir, cuando Jesús escuchó de que se estaba discutiendo que Jesús hacía más discípulos o bautizaba más que Juan, Jesús se fue. Había como una competición. Es decir, piensen ustedes, la persona que estaba preparada para preparar el camino, como le dijo el ángel a Zacarías, tu hijo preparará el camino del Señor, para que este pueblo esté bien dispuesto cuando llegue el Mesías. Está siguiendo un camino separado, no está siguiendo el mismo destino que Jesús. ¿Cuál fue, por lo tanto, el resultado de la incredulidad de Juan el Bautista? La razón por la cual Juan el Bautista no se unió a Jesús lo podemos discutir en otra conferencia, no tenemos mucho tiempo, pero el efecto que produjo esta separación entre Juan Bautista y Jesús fue catastrófica. Jesús tuvo que asumir la responsabilidad por el fallo de Juan, teniendo que hablar de sí mismo a la gente. Fíjense ustedes, es como un presidente llega a un país, nadie lo conoce y tiene que decir yo soy el presidente. ¿Quién lo va a seguir? ¿Quién va a creer en él? Para que él pueda ser recibido hay que preparar primero el ministro. El ministro que del exterior trabaja, los ministros trabajan afuera del país como embajadores, ¿no? Está toda una organización, todo un sistema para preparar el lugar cuando viene el presidente a visitar el país donde trabaja el, el- el diplomático. Pero Jesús no tenía a nadie ahora. Tuvo que comenzar a hablar de sí mismo. Yo soy el Mesías. Eso es raro. Jesús quedó sin protección espiritual, por esa razón tuvo que ayunar 40 días y 40 noches, incluso siendo tentado directamente por Satanás. Es decir, no había ninguna protección espiritual para Jesús. Jesús tuvo que empezar de cero, buscando sus propios discípulos. Todo el fundamento hecho por Juan Bautista de miles y miles de seguidores fue perdido. Jesús tuvo que buscar gente que no tenía idea de la Biblia. Pedro originalmente era una persona muy agresiva, andaba siempre con una espada. Y habían algunos que eran cobradores de impuestos, otros tenían otras profesiones, gente muy simple, gente que era muy difícil para Jesús comenzar a conectarse realmente con el contenido que él traía. A diferencia de las personas que seguían a Juan, que eran los doctores de la ley, que estaban preparados, ayunando, orando siempre en el templo, preparando al Señor. Disculpe, esperando al Señor. Todo eso se perdió y Jesús bautizó a sus propios discípulos. Y hubo rivalidad entre los discípulos de Juan y de Jesús. Eso es absurdo lo que sucedió. Por lo tanto, Jesús se vio forzado a crear su propio fundamento espiritual. Y dice, y tuvo que recorrer Jesús toda Galilea enseñando en sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. En fin, comenzó a hacer milagros, tuvo que hacer milagros para que por lo menos la gente a través de los milagros podía abrir su mente y decir, bueno, esta persona es muy especial, voy a escuchar lo que tiene para decir. Pero luego se iban. Una vez que ya recibieron el milagro, se iban.
Jesús deseaba que la gente creyera en él, como está escrito en Juan 6, 28, 29. Dice, entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Pero piensen ustedes en Juan. Juan tenía que haber creído en Jesús. Jesús hizo milagros para que creyeran en él. Entonces, sanando toda enfermedad, toda dolencia del pueblo, Jesús estaba tratando de crear un fundamento. Pero esta gente se iba a sus casas felices, porque ellos iban a buscar un milagro, no la verdad. Por lo tanto, a pesar de haber hecho su mayor esfuerzo para que la gente creyera en él, sumado a la falta de fe de Juan el Bautista, el pueblo israelita al final de cuentas, al final del día, después de 3 años y medio de mucho ministerio, de mucho esfuerzo, no creyeron en Jesús. En esta situación tan dramática para la providencia de la restauración, Dios y Jesús debieron decidir cuál sería el camino alternativo. Crear por lo menos un fundamento que pudiera dejar en stand-by la providencia, dejar en un cierto nivel la providencia en vez de perderlo todo. Porque si Jesús, la gente se estaba poniendo muy agresiva hacia Jesús, Satanás, vean ustedes la Pasión de Cristo, de Mel Gibson, muy interesante cómo se personifica a Lucifer persiguiendo, encorralando a Jesús. Estaba llegando a un punto muy dramático, sin protección. Quedó muy expuesto Jesús a, a cualquier tipo de agresividad. Estaba muy expuesto. Si Jesús es asesinado en ese momento, todo se pierde, no queda nada. Por lo tanto, Dios y Jesús deciden en el monte de la transfiguración, junto con Moisés y Elías, deciden el próximo paso. Juan Bautista no creyó en primer lugar, por lo tanto el pueblo de Israel no creyó. Segundo tentativa, Jesús mismo hace su propio fundamento, pero fue muy difícil también. Tercer y última tentativa es ir a la cruz, dar el cuerpo, crear un fundamento por lo menos en el mundo espiritual. La muerte de Jesús en la cruz resultó de la incredulidad hacia él como el Mesías. Sin embargo, Dios ofreció el cuerpo de Jesús en la cruz como una ofrenda a cambio de la salvación espiritual de toda la humanidad. Se hizo como una negociación con Satanás. ¿Quién clavó en la cruz a Jesús? Satanás clavó en la cruz, no Dios. Entonces, Satanás clavó en la cruz a Jesús e impidió que Jesús pudiera establecer el ideal de Dios en la tierra, salvar a la humanidad, bloqueó la providencia de la salvación física, pero se estableció un fundamento espiritual. Vamos a analizar esto. La crucifixión de Jesús fue un terrible error y fue muy claro aquí en el libro de los Hechos, muy clarito. Fíjense ustedes, queridos invitados. Mire con la actitud que se menciona acá. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Es decir, está muy claro aquí en el libro de los Hechos que hay una reprimenda hacia el pueblo de Israel por haber asesinado a Jesús. Ustedes han asesinado al Mesías. No les está diciendo ustedes han cumplido la providencia de Dios. Ustedes han asesinado al Mesías, han entregado el Mesías al mal y lo han matado. Por lo tanto, queridos invitados, si realmente, como dijimos, el pueblo de Israel hubiera creído, comenzando por Juan Bautista, hubiera creído en Jesús, se hubieran unido siguiendo estos procesos, ¿no? De primero Juan Bautista, después los líderes religiosos, después el pueblo de Israel y después toda la humanidad, entonces hubiéramos podido ser limpios del pecado original y el reino de los cielos se habría establecido en la tierra y en el cielo. Pero eso no sucedió y, por el contrario, Satanás tuvo poder para clavar el cuerpo de Jesús en la cruz
pero no pudo tomar el espíritu. Satanás también quería tomar el espíritu de Jesús, llevándolo al límite, al límite, al límite de su tolerancia. Satanás quiso que Jesús maldijera al pueblo de Israel. Malditos, ustedes no saben lo que están haciendo, yo soy el Mesías. Si Jesús hubiera dicho eso, acaba la providencia de Dios con Jesús. Pero Jesús, unido con el corazón de su Padre, viendo que todo lo que estaban haciendo los israelitas era simplemente por la ignorancia, Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de esa forma, Jesús quedó completamente liberado de acusación de Satanás y abrió un camino hacia la salvación espiritual. Entonces, nosotros creyendo en Cristo, tenemos salvación espiritual, pero el cuerpo, la carne, todavía carga el pecado original. Es por eso que muchos santos han preferido vivir una vida de soltero porque han tenido la intuición de que a través de la relación sexual se multiplica el pecado original. Entonces es porque falta todavía la restauración del cuerpo físico. Por eso Jesús sorprendió a todo el mundo cuando él dijo, tengo que volver otra vez. Hay una segunda venida que estamos esperando. La promesa de la segunda venida, como dice en Apocalipsis 19:9, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces estamos todos esperando la segunda venida del Mesías. Y esta conferencia también la vamos a compartir porque hay que aclarar qué es la segunda venida del Mesías. El Mesías va a causar un arrebatamiento de las personas hacia un lugar en el cielo, donde vamos a vivir en otro lugar, o el Mesías tiene que venir en la carne para establecer lo que Dios siempre quiso establecer, que es el ideal de Dios en la tierra, con familias, siendo felices y creando el mundo ideal en esta tierra. Eso lo vamos a estudiar en la última conferencia, que es mañana. Entonces, queridos invitados y hermanos, esta conferencia especialmente tiene mucha Biblia, tiene mucho contenido que lo vamos a estudiar más adelante. Si Dios quiere, podemos hacer un seminario mucho más largo y así profundizar cada detalle de las conferencias. Entonces, siempre quiero agradecer, ¿no?, a ustedes por estar participando, ¿no?, y escuchando esto que es nuevo. Si, por ejemplo, las personas que vienen por primera vez, especialmente los contactos de Rosa, y tienen dudas sobre lo que hemos leído, Rosa tiene el libro del Principio Divino que lo pueden leer uno a uno también. ¿Ah? Entonces lo pueden leer, lo pueden estudiar, y cualquier duda, nosotros podemos acá también ayudar para aclarar cada punto. Entonces, muchísimas gracias una vez más a todos por participar. Y, les vuelvo a repetir, es una conferencia muy rápida. Esta conferencia es casi un día entero, o mínimo 6 horas, la conferencia de la misión del Mesías. Entonces, imagínense todos los puntos que no tocamos. Que Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias. Solo un momentito aquí nos despedimos. Solo un momentito voy a liberar aquí. Solo un momento. Ahora pueden liberar su micrófono. Ahora se puede liberar. Que esté muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, pastor. Dios la Muchas bendiga. Igualmente. Gracias. Muchas Gracias, gracias. muchas gracias. Rosa está por Gracias, ahí. Rosa, ¿salió Rosa? Gracias. Gracias, gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Mire, Chao. Diana, Chao. gracias. Gracias. Carla Porras, Lucy, Leo, a Gracias, todos, Javier. Diana. Chao, muchas Todos. gracias. Cuídense mucho. Igual. Muchas gracias.